Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de esta mesa de análisis y discusión que propone la Universidad Autónoma de Nayarit. Estamos transmitiendo en vivo desde el edificio de Educación y Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Muchísimas gracias a todos aquellos que siguen esta transmisión a través de las redes sociales oficiales de nuestra máxima casa de estudios y por supuesto también saludamos a quienes están con nosotros esta tarde, nuestro público que se encuentra con nosotros aquí precisamente. Y bueno, esta es una producción de TV One. En el estudio, el tema de hoy es Niños tiranos, síndrome del emperador. Comenzamos. Niños tiranos o el síndrome del emperador, aunque suena fuerte para etiquetar a un menor, es el nombre que se le da a niños con ciertas características que van desde dominar a los padres, poca tolerancia a la frustración, exigencias, discusiones, conductas egoístas, cero empatía y hasta agresividad. Este síndrome toma fuerza en las nuevas generaciones. Se cree que es debido a que los padres en la actualidad compensan con aspectos materiales la falta de tiempo y atención de calidad a sus hijos. La excesiva permisividad, la carencia de límites y reglas claras, ejemplos conductuales no adecuados y por supuesto la influencia social consumista e individualista en la que vivimos ha reforzado este fenómeno en la niñez. Pero ¿cómo detectar si nuestros hijos padecen este síndrome que puede incluso llevarlos a delinquir en un futuro? ¿Dónde o a quién acudir para tratar de forma profesional esta situación? Hoy en el estudio tenemos a los profesionales en la materia para abordar, contribuir, aclarar y aportar al tema. Comenzamos. Y bueno, pues como acabamos de apreciar, en los últimos tiempos mucho se habla de los niños emperador, un término que bueno se ha usado para designar a estos niños que son mal educados, que son mal creados, que en muchas ocasiones tienen poca tolerancia a la frustración y esto se dice que es a consecuencia de que los padres a veces son demasiado permisivos y bueno, pues tratan de compensar, como lo acabamos de escuchar, algunas de las faltas o de las ausencias que tienen. Y precisamente para desmenuzar este tema tan importante, pero sobre todo para hacer reflexión y también apoyar a los padres, ser una guía para nuestros padres que nos están viendo en estos momentos, se encuentra con nosotros aquí en el estudio Marta Gil Zamora, psicoterapeuta cognitiva conductual, docente también de esta máxima casa de estudios. Muchísimas gracias, Marta. Gracias. Se encuentra con nosotros también Aimé Arguero Fonseca, psicoterapeuta sistémica y docente también de la UAN. Gracias, Aimé. Y por supuesto también que nos tocó nuevamente coincidir, José Luis Delgadillo, psicoterapeuta humanista y sexólogo encargado de escuela para padres del DIF. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Y bueno, vamos empezando con definir este tema, ¿no? Este punto. ¿Qué es el síndrome del niño tirano, también conocido popularmente como niño emperador? Adelante. Se da cuando un niño está encima de los hombros de un adulto. Es decir, el niño empieza a mandar, el niño tiene control de la casa, el niño decide cuándo y cómo hacer las cosas y los padres obedecemos, debido a un sinnúmero de causas. Pero el asunto es que un niño tirano aprende a no tener el respeto que solíamos tener las generaciones anteriores por los adultos, ¿no? Para ellos tienen, recuerdo un paciente que hablaba mucho de que iba a acusar a su mamá con derechos humanos porque le había gritado, por ejemplo, ¿no? O de repente escuchan a los abuelos hablarle fuerte a sus papás y decirles, denostarlos de alguna forma y utilizan eso mismo para atacarlos, ¿no? Son niños que de alguna manera no están siendo educados como personas que obedecen, más bien personas que demandan algo, ¿no? Como bien lo dices, tirano. Él manda y se tiene que hacer cuando él y como él quiera. El concepto suena fuerte. Sí, no son nuevos, ya tienen su tiempo porque ya tenemos en la universidad alguno que otro por ahí perdido, o sea, no son que los sigue pequeños con ya esto. nada más. Las generaciones inmaculadas ya estamos Sí, ya. no es nuevo, empezó hace ya bastante tiempo a raíz de que tanto la psicología como la educación, hija, ha buscado no traumar a los niños. Entonces, en ese no traumar a los niños hemos cedido los límites, esto es, ya no ponemos límites claros. El niño emperador es producto de la ausencia de límites claros.
hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar, ¿sí? ¿Dónde vas a permanecer? Sobre todo para seguir inculcando valores en esos niños. No, son niños que ya no traen valores. Son niños en Son donde hay niños que- ausencia de valores, entonces. ¿Cuáles son las características principales? A ver. Bueno, niños que no identifican los límites, ¿no? Que, bueno, antes de continuar, quisiera decir algo. Es un tema que tiene una estricta relación con el ejercicio de la autoridad. Yo creo que para todo padre y madre, y yo me incluyo, es el principal conflicto, un cohete, este equilibrio entre los límites y la permisividad, ¿no? Porque, bueno, a la mayoría de los padres que amamos a los hijos, pues nos interesa que el hijo sea feliz, que esté contento, etcétera, y a veces no podemos equilibrar, ¿no? Entre el ajusto, aprieto, ejerzo límites o inclusive sanciono las conductas que pueden ser sobre todo de riesgo y hasta donde sí aflojo es que pobrecito, y luego mira, llora y se deprime, y luego capaz que se deprime y se va a querer suicidar. Entonces, el miedo, O ¿no? estar A que traumado. yo como padre sea un factor Sí. de que el hijo esté en riesgo. A todos los padres eso nos aterra, ¿no? Entonces, es complicado. Yo creo que entre los principales conflictos de los padres está hasta dónde estoy apretando de más, o estoy aflojando de más, pero también tiene que ver con nuestra personalidad como padres y también como hijos. La personalidad es un aspecto complejo, ¿no? Que hay una parte genética que heredamos y que ya traemos. Tú puedes ver desde los cuneros características distintas entre dos bebés de horas de nacidos, cómo responden a los estímulos diferentes. Y a eso se le va añadiendo todo lo que a lo largo de la vida nos va marcando, ¿no? Aspectos ambientales, relaciones, afecto recibido, etcétera, etcétera. Y entonces nos va estructurando una personalidad que ya de por sí, ¿no? Nos plantea diferencias en cómo las personas desde niños responden a los límites. Hay niños que de por sí en la misma familia, con características muy semejantes de crianza, y son radicalmente diferentes. Los en hermanos, cómo por responden, ejemplo, ¿no? exacto. Sí. Adelante. Adelante. No se me peleen. Adelante, adelante. Efectivamente, nosotros podemos tener semejanza de estímulos. Esto es un ambiente muy parecido. Pero los papás a veces generamos cierta tendencia hacia uno de los hijos, no porque lo queramos más, sino porque ese hijo a lo mejor, por ejemplo, es un poquito mejor portado, entonces para mí es menos castigante estar oyendo su llanto o sus demandas, ¿sí? Y entonces tiendo a darle ciertas preferencias y entonces él es el que empieza a tomar el control de la situación, ¿sí? O sea, hago esa preferencia y ese es el que va a decir, aquí se hace lo que yo digo. Porque así funcionan los sistemas. Ajá. Nada sucede al azar. Es decir, hay algo dentro de nosotros que mueve las cosas y de alguna forma acomodamos jerarquías, aunque el niño no sea el niño mayor, por ejemplo, como dice la maestra, si este niño segundo es más tranquilo o te hace caso, entonces puedes usar a ese niño como para tener de alguna forma control de los demás. Es decir, sí hay algo que hacemos sistemático en la familia, los seres humanos. Entonces, ¿el niño tirano nace o se hace? Porque también algunos, algunas bibliografías que encontré dicen que también es una cuestión genética. Hay algunos en donde es una cuestión genética. Lo que usted mencionaba, que tienen ciertos rasgos. El aspecto del temperamento que se supone, según los especialistas, heredamos una parte del temperamento, es como la forma como respondemos a los estímulos de manera... es tu estructura con la que naces, ¿no? O la tendencia que tienes. Y claro que a esa estructura se le van sumando cantidad de aspectos que van pues influyendo, ¿no? O hasta determinando tu forma de ser, cómo vamos estructurando esa personalidad. Entonces, pues es que es una pregunta difícil. Yo creo que las personas nacemos con tendencias o con potenciales rasgos a desarrollar que pueden ser influidos de manera diferente en el medio ambiente, ¿no? El ejercicio de la autoridad, la educación, la forma como nos vinculamos afectivamente con quienes nos cuidan, ¿no? Ya sea padre o el cuidador, es sumamente importante. Hay teorías muy interesantes del apego, Sí. es decir, cómo las personas vamos estructurando nuestra forma de vincularnos en función de la actitud que tuvo nuestro cuidador, cuidadora desde los primeros años de vida, ¿no?
Pero también los aspectos que van influyendo, yo creo que, bueno, desde mi opinión es más importante, los aspectos que van influyendo a lo largo del desarrollo y mucho tiene que ver la manera como nos establecen límites. Marta. Yo te diría, los seres humanos nos comunicamos con los demás a través de conductas y manifestaciones conductuales de los afectos y de las emociones. Entonces, las mamás no queremos que nuestro hijo sufra, que nuestro hijo llore. ¿Cómo crees que va a llorar ese niño? Y entonces el niño empieza a llorar y nosotros atendemos ese llanto. Y le estamos enseñando a ese niño que a través del llanto va a obtener Lo que quiere. lo que necesita en un principio y después lo que quiere, sí, conmigo. Y si con los demás miembros de la familia sucede lo mismo, entonces vamos a tener un niño a los 8 meses que todo lo pide a través del llanto. Y luego a través de gritos. Ey, no me grites, pero te lo doy. ¿Sí? Y entonces luego va relacionando esas formas de comportarse con lo que él obtiene. Y entonces empieza él a aprender cómo pedir las cosas y se vuelve un tirano. Un niño de 1 año que te pide llorando un biberón, no se lo niegas. ¿Sí? Pero ya lo enseñaste a pedirlo a través del llanto. Entonces, así es como nosotros le vamos enseñando a los niños. Esto es, tú preguntabas, ¿nace o se forma? O sea, así Para es. mí es, se forman. Si un niño tiene un carácter tranquilo, pero le enseñamos a pedir las cosas a través del llanto, el niño, y a través de la demanda, el niño así lo va a pedir. Entonces se podría decir que quienes los forman, en este caso a los niños tiranos o a los niños emperador, son los padres. Los O padres también o las hay personas. factores externos. ¿Quién ejerce la autoridad? ¿Quién ejerce la autoridad? Cuidado, Los abuelos, padres. los padres. Sí, porque muchos niños están la a nana. cargo de, no precisamente los padres, ¿no? Y bueno, por ejemplo, los abuelos, o sea, y no hay que juzgarlos. Los abuelos aman y apapachan. Y les consienten. encanta consentir y a veces porque- dar la contraria Porque también, no es ¿no? la función de los abuelos ejercer la autoridad con disciplina, o sea, no tiene que ser, creo yo. Entonces, pero hay muchas personas que son cuidados por los abuelos o por los tíos. Los niños emperador generalmente son hijos del amor excesivo, no del La desamor. protección. De la protección. De hecho, esa era otra de las preguntas. ¿Hay algunos factores que se repitan por lo general o que tú dices, con todos estos detalles, la fórmula perfecta es niño emperador? Sí, O sea, por ejemplo. detalles, por ejemplo, que yo escuchaba, o leía que se decía que también en niños, en hijos únicos, era una tendencia muy común. Pues es que me dedico a... Tu vida es tu hijo. Tienes todos los satisfactores sin tener que competir por ninguno solo. O sea, todo es para él. Es la uniquitis. Ese sería uno. ¿Qué otros? Sí. La personalidad del padre. Por ejemplo, son personas perfeccionistas, o sea, que quieren hacerlo todo bien y en tu afán de ser perfecto como padre, entonces permites demasiado, ¿no? Y no dejas que tu hijo se frustre. Y un niño frustrado es un niño sano, un niño que sabe que no siempre va a obtener las cosas que necesita o que quiere, es un niño saludable. Si tú le evitas cualquier dolor o cualquier problema o cualquier inconveniente y les concedes todo muy rápido, La inmediatez. Ajá, La era de la inmediatez. Ahorita estamos en la era de la inmediatez, entonces todo es más fácil, más pronto. Y no se desarrolla la capacidad de la tolerancia a la frustración, ¿no? Habrá 1000 cosas en la vida que no van a ser como tú quieres y tenemos que generar esos recursos para aceptar la realidad como es y no como tú la querías. Hay personas que son sumamente intolerantes cuando las cosas no son a su gusto, ¿no? Entonces creo que son rasgos también de una no madurez en la capacidad para tolerar la frustración, ¿no? Y además, el síndrome, así como le llaman emperador o los niños intolerantes, van a ser adultos igual. No van a ser, no hay una diferencia. Yo te hablaba de que a la universidad se llega así porque yo tuve un alumno el año pasado que hizo un berrinche y se tiró al suelo. O sea, yo dije, diablo. O sea, ya en Hizo un una edad en la que berrinche y se se tiró supone al que, suelo. eso también, ¿hasta qué edad un berrinche puede ser normal y de qué manera se puede trabajar? ¿Se trabaja un berrinche igual en casa que en la escuela? A los 6 ¿O años. afuera? O sea, ¿En sí, la porque universidad? también. O en la maestría, a ver, ahí cómo En se el trabaja. desarrollo de un niño lo normal es que hasta los 6 años todavía no aprendan a mediar mucho sus frustraciones. Es decir, 5 años la maestra Marta podrá, ella tiene otro sistema donde desde bebés les dice, "Bi, bi, bi".
Eso me gusta. Lo que pasa es que si tú enseñas a un niño a pedir las cosas adecuadamente, el niño te las va a pedir adecuadamente. Claro, aprende. Sí, y no tienes que llegar a los golpes ni a los límites. Nosotros los psicólogos, educadores, hemos peleado mucho por la disminución de la chancla o del golpe o del cintarazo. Pero quizás no hemos enseñado que la forma correcta es simplemente ignorar el berrinche. O sea, estoy aquí contigo, pero hasta que te calmes, seguimos el diálogo. ¿Sí? Entonces extingues más fácil una disciplina inadecuada, si no la refuerzas. Claudia. No tienes que golpear ni nada por el estilo. Pero no, ahora con ese desmedido amor, a ver, mi niño, no tienes que llorar. Y empezamos a atender el berrinche. Entonces él dice, Tengo tu con atención. esto, la siguiente vez ya sé cómo lo voy a hacer. Lo seguimos haciendo los adultos, ¿no? Sí. Sobre lo de la edad en la que todavía podría decirse que no es un problema serio, estaba recordando que hay un trastorno nuevo en el nuevo manual de diagnóstico de trastornos mentales que se llama trastorno disruptivo del estado de ánimo. Ese es como berrinches de adulto, como el alumno de la maestra, que probablemente ya sé quién es porque también yo fui su maestra. Aquí lo vamos a ventanear. Pero no lo vamos a balconear, ¿eh? Conmigo no se tiró, pero hizo otra cosa. Bueno, en fin, el asunto es que el manual dice... Ya es famoso. Ya es famoso. Saludos. El asunto es que dice ese manual que si tienes más de 6 años y sigues con esas conductas impulsivas y explosivas, podría decirse que tienes ese trastorno. Entonces eso respondería poquito a la pregunta, ¿no? Que es normal aunque no deseable, que todavía hasta los 6 años el niño no controle muy bien sus impulsos y haga berrinches de este tipo. Entonces, imagínate los problemas que vamos a tener a la hora que lleguen ya todos esos chiquitos a la universidad y a la maestría y a los centros de trabajo. Exacto, y a la hora que también tengan hijos, exacto, Sí. porque se repiten, muchas veces repetimos los patrones. Marta, ustedes mencionaban acerca de que son papás que también en muchas ocasiones, pues bueno, tienen culpa. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, los roles han cambiado, la dinámica ha cambiado. Hoy en día, pues muchos, ya tanto la mujer como el hombre salen a trabajar por necesidad, por desarrollo personal, por lo que sea. Entonces, tal vez hay menos tiempo como antes para estar con los hijos. Ahí, ¿cómo se trabaja esto? Porque por un lado estás con las frustraciones de tu trabajo, la cuestión económica, el querer acercar todo, el querer tal vez que no les pase nada o que no vivan lo que nosotros vivimos, las carencias, como mencionábamos, pero a la vez los estamos maleducando. Yo pienso que sí tiene mucho que ver la culpa del padre, el sentimiento de culpa, porque, como decías, actualmente la mayoría de las personas trabajamos muchas horas. Entonces son niños que no están directamente atendidos por ti. Como decía el maestro, a veces los abuelos o un cuidador a quien le pagas para que lo cuide en tu casa o las guarderías. El asunto es que cuando tú llegas como padre, después de no haber visto al niño, lo que quieres es que esté contentito. Y tú, por otro lado, vienes cargando, como dices, un montón de problemas. Entonces, traes el montón de problemas y tu niño trae el montón de problemas y demandas, porque demanda tu atención, demanda tu amor, y tú no necesariamente estás en ese mood de dar esa atención como quisieras, porque probablemente solo quieres dormir. Entonces, usualmente surge esa situación, ¿no? Donde los papás damos demasiado de nosotros o nos exigimos o nos permitimos ser juzgados rudamente, ya sea por los niños mismos o por los que están alrededor, y el niño escucha, entonces el niño repite. También hay alguna cantidad de factores. Estaba pensando yo, por ejemplo, ahorita algunos casos de niños que por alguna causa tienen algún tipo de vulnerabilidad, por ejemplo, problemas de salud, ¿no? O de situaciones, no sé, de violencia que han sufrido, en fin, aspectos que hacen al niño vulnerable y que eso puede provocar una mayor tendencia a sobreproteger por parte de los padres, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, los niños con algunos problemas neurológicos, con algún problema de epilepsia, bueno, imagínate tú cómo se siente una mamá cuando puede pensar que al salir de casa para ir a la escuela le puede dar una convulsión y puede caerse. Y está no, ponle que sí, pero que está en peligro. Entonces, de pronto hay factores que favorecen la sobreprotección. Y bueno, también es cierto, no fuimos a la escuela antes de vincularnos y de decidir ser padres. Bueno, además, ¿cuántos casos ni siquiera piensan si quieren procrear o no? Cuando se dan cuenta que van a procrear, pues es porque
ya van a procrear, Sí, no por hacer un buen plan y decir verdaderamente quiero ser padre, me encanta la idea, me voy a preparar, etcétera. Pues no, entonces vamos dando tumbos y aprendiendo, echando a perder. Ni hay devoluciones, Esa es la ¿no, realidad, maestro? No, y hay otra Así es. cosa, hay demasiadas teorías contradictorias, ¿sí? En donde unos te dicen, déjalo ser, no lo limites, y otros te dicen, no, márcale reglas. Creo yo que todas estas generaciones son de déjalo ser, no los limites, y se nos fue la mano. Se nos fue de más. Así es. Y bueno, tenemos en esta tarde aquí en el estudio también a nuestro público que nos acompaña en estos momentos. Aquí tenemos algunas imágenes de ellos. Y bueno, también ellos tienen algunas preguntas. Me gustaría que quien quiera hacer una pregunta se acerque, por favor, o se ponga de pie. Producción me dirán si ya están listos con esto. Y hay que decir su nombre, por favor, y el programa académico al cual pertenecen. Adelante. Sí. ¿Que ¿Se levante? ¿O ahí? Ah, no, mira, me dicen producción que ahí sería, nada más hay que hablar un poco más fuerte, por favor. Bueno, mi nombre es Manuel, estoy en el programa académico de psicología, estoy cursando tercer semestre. Mi incógnito aquí es, bueno, estuvimos hablando del síndrome del emperador. ¿Usted cree, bueno, igual es general la pregunta, ¿alguno de ustedes cree que la influencia, o vaya, el uso de las nuevas tecnologías tenga alguna influencia en este tipo de comportamientos o casos? El uso de las nuevas tecnologías. Yo no creo. Yo A ver. estoy absolutamente convencida de que es así porque el niño tiene inmediatamente lo que quiere. Por ejemplo, yo para poder leer algo que quería leer tenía que ir a la biblioteca o buscar o esperar el libro y entonces ellos no, ellos solo googlean y aparece. O necesitan resolver un problema y solo usan su tablet y aparece. Y no tienen tiempo como para pensar en la inmortalidad del cangrejo como nosotros, ¿no? Ellos utilizan, o sea, tienen tiempo libre y toman su tablet o celular y empiezan a jugar no sé, su tiempo está totalmente invertido en eso. No hay un momento para imaginar, para aburrirse. Pero nosotros somos la autoridad como papás que reglamentamos esas tecnologías. Entonces, En el país de las maravillas. Tendría que ser, porque son los educadores sí. ahora. ¿no? De Las hecho, sí, tablets. porque sí, no estamos. pero porque o se las damos. Yo he visto papás que están al lado de su hijo, cada uno con su aparato. Ajá. ¿Sí? O los tienen sentados en el regazo Ajá, y con el y celular. cada uno, ajá. O hay algunos casos que, bueno, yo no atiendo niños, pero de pronto cuando he atendido alguna, sobre todo pacientes o parejas que no les queda de otra, oiga, es que no pude, pues ni modo, tráetelo. Entonces es simple, pero bebés de 2 años. Y en cuanto empieza a intolerarse en el consultorio, sacan el teléfono y es Y que el yo niño me sabe quedo con el manejarlo. ojo cuadrado Exactamente. porque le sabe picar. Sí. Y inmediatamente Y busca sus encuentra videos y encuentra el video y se o los siente. ándale, o los jueguitos y santo remedio. Sí. Y bueno, yo no viví eso, ¿verdad? Entonces Sí, pero yo no creo que ese sea el responsable. El responsable es que se lo damos. Claro. El responsable es que nosotros proveemos de eso Pero a en veces el no. momento en el que el niño lo pide. A veces ellos están en un ambiente, por ejemplo, en la escuela, y también tienen acceso a estas cosas. Es decir, Sí, por eso es que yo creo que la tecnología no es en la sí que los misma hace. no, sino cómo la utilizamos los adultos. ¿no? Ajá. yo solo ¿Cómo se la disponemos? pienso en ella como factor importante por la inmediatez. Por la O sea, Y, por... perdón, y súmale a eso también toda la influencia de los medios, ¿no? O sea, creo que actualmente hay, creo que no soy yo parte de esa generación, pero hay hijos criados por la televisión. Y no se diga porque hay programas de televisión con toda una tendencia ideológica. Sí, sin de revisar los riesgo, contenidos tal vez etcétera, de ¿no? lo que de o lo que ellos no, están o sea, viendo, ¿no? lo que menos te ayudan es aprender a pensar, a ser crítico, ¿no? Sino estar ahí, al contrario, una actitud completamente acrítica, conformista, etc. Y hablando de valores, por ejemplo, en ese sentido, las caricaturas, por ejemplo, de los 90s hacia atrás, todo estaba alrededor del honor, de ser mejor, de cosas así, y las nuevas generaciones tienen otras narrativas en sus historias que ven todos los días, ¿no? Es diviértete, viola las reglas, logra lo que quieres. Y que lamentablemente comúnmente no identificamos los fundamentos, el verdadero fondo del argumento, dónde lleva una tendencia de pensamiento, ¿no? Y tampoco propiciamos en nuestros hijos una actitud crítica, lamentablemente. Bueno, vamos con otra pregunta, por favor. ¿Alguien más que quisiera participar? Su nombre y el programa al que pertenece. Acá atrás. Mi nombre es Katia Montaño, soy estudiante de psicología. Mi pregunta es,
Un niño con síndrome de emperador puede llegar a golpear físicamente o maltratar a sus padres en un futuro. Agresión. Agresión física En más el que nada. presente, no solo en el ¿Puedes? futuro. Ajá. Justamente ellos los puedes identificar porque están tan enojados que voltean y dan golpes a los padres, al padre que lo trae abrazando, si están muy pequeños o los agarran a patadas. Y no es buscarlos con lupa, ve a Ley, a Walmart y ahí te encuentras niños que están golpeando ¿Y a los eso cómo padres. lo controlas como padre en ese momento? Lo acaba de hacer, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo Pues lo lo controlan trabajas? bien fácil, le dan lo que quieren. No, pero Ya sale ¿cómo el chiquillo bien corregimos tranquilo. entonces? La corrección es diferente. O sea, tiene que haber un proceso, no nada más es Ahí en ese conductas aisladas, porque no va a conseguir nada el papá. O sea, va a conseguir que el berrinche se vaya a alturas mayores, salir todo moreteado, que alguna otra persona reciba algún golpe del niño al tratar de usar estrategias para controlar o para... Sí, ese no sería el momento No. preciso. Esa técnica o lo que se No. tenga que hacer se tendría que Antes. hacer directamente, o sea, trabajarlo desde casa Desde para en un ese proceso, momento sí. poderlo hacer. Sí. Bueno, ahora muchísimas gracias a nuestro público que sigue aquí con nosotros. Ahora, ¿qué les parece si continuamos con la dinámica que tenemos acá? Y justamente ya tenemos el problema, ya tenemos detectado que tenemos un niño con este síndrome. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? Yo trabajaría con los papás. Primero, dado que yo pienso que sí tiene mucho que ver la culpa, tratar de liberarlos un poquito de esa idea que tienen, ¿no? Porque no por el hecho de no ser perfectos, tenemos que ser malos padres, ¿no? Es decir, no necesariamente el que tu hijo sea completamente sonriente y feliz es la meta de la educación de un hijo. Tú debes buscar que tu hijo sea independiente, que sea una persona con valores firmes y que además de eso sepa que la vida no siempre va a obtener lo que quiere. Entonces yo trabajaría primero con los papás buscando justo que aprendan a dejar de sentirse así de culpables para que puedan aprender también a poner límites, porque probablemente los límites que les pusieron a ellos fueron muy rígidos y ellos se prometieron nunca replicar esa conducta y se fueron al otro extremo. Y personalmente creo que cualquier extremo en cualquier área de la vida es nocivo. ¿Sí? Adelante. Así es, Usted que trabaja con padres. Estoy de acuerdo con Aimé, creo que sí, el trabajo, porque bueno, cantidad de casos que te dicen, oiga, es que le quiero llevar a mi niño porque es muy berrinchudo, ¿no? Entonces, pues es que bueno, sin duda habrá procesos para el trabajo conductual con los niños, pero creo que el principal trabajo es con los padres. Fíjate que estaba pensando ahorita que te escuchaba, no siempre es por sobreprotección, también hay cantidad de padres que más bien es por el confort o por la flojera, ¿no? O porque son sumamente inmaduros. Bueno, que te puedo platicar ahí en DIV, yo trabajo en Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y vemos cada caso, ¿no? Los niños que están, por ejemplo, en las casas hogar, ¿por qué? Pues porque los padres, digo, padre o madre puede ser que tenga problema de consumo de sustancias, porque está preso, por mil causas. Entonces, pues no solamente es a veces por sobreprotección, también hay cantidad de casos de padres que jamás les debió pasar por la mente procrear, porque no tienen la madurez para convertirse en padres, y entonces que por flojera, descuido, inmadurez, confort, también, o sea, van dejando que los niños vayan pues autogobernándose, ¿no? De la mejor manera, ¿no? O trastornos, ¿no? Podría ser papás depresivos o que tengan bipolaridad o algún otro problema, difícilmente pueden hacerse cargo completamente. Marta, y justamente desde el punto conductual. Mira, es uno de los trabajos que he hecho a través de consulta. Y el principio básico es hacer que los padres vean lo que están haciendo. Esto es, yo les voy enseñando o les voy mostrando que ellos vean la relación que hay entre el comportamiento del hijo y el comportamiento de ellos. Y una vez que ya registramos y analizamos qué hago yo cuando mi hijo hace un berrinche, qué hace mi hijo, qué hace mi hijo cuando yo cedo, etcétera, etcétera, que ya ellos tienen claro a través de registros qué es lo que está ocurriendo, entonces empezamos el proceso de cambiar. Esto es, vamos a darle prioridad cuando el niño está tranquilo a cuando está haciendo el berrinche. Cuando está haciendo el berrinche vamos a dejarlo ahí tranquilo,
que haga todo lo que quiera, ¿sí? Siempre y cuando no se haga daño. O sea, tenemos que cuidar muchas cosas. No nada más es, vas a ignorar su conducta y tanta, no. Hay que cuidar que se ignore la conducta, no al niño, hay que cuidar que el niño no se lastime, pero todo es con los padres. Todo el Sí, trabajo es con yo- ellos para después bajarlo a los niños. Sí, porque el niño está con los padres, no conmigo. Exacto. Sí. Una vez que, bueno, ya tenemos una persona así, ¿qué pasa si no se hace nada? Pues seguramente ¿Qué va a pasar con ser ese adulto? un factor en el desarrollo de su personalidad que seguramente va a refinar, ¿no? Estaba pensando yo ante la pregunta aquí del auditorio, por ejemplo, ¿qué relación tendrán? Y seguramente debe ser un tema ya investigado y de interés para seguir investigando. Por ejemplo, la relación con algunos trastornos de personalidad demasiado graves como el trastorno antisocial. El antisocial se oye como que es una persona que no le gusta convivir, no, es mucho más allá. El antisocial es el desarrollo de una personalidad patológica que es indolente, no siente remordimiento cuando hace daño. Entonces son personas que quizás en la niñez tuvieron un trastorno de la conducta o algunos otros aspectos que se desarrollan, pero es una patología bastante grave. Puede llegar a ser inclusive sociópata una persona así y hacer daño sin límites y sin una pizca de remordimiento porque no tiene esa sensibilidad de decir es que estoy lastimando, ¿no? Entonces, bueno, quizás sea un factor más, es decir, hasta dónde puede inclusive llegar a ser parte del desarrollo de patologías graves, como en este caso, ¿no? O otra personalidad bastante compleja, que es el tipo limítrofe, que es, bueno, son personas muy complejas en su personalidad, sumamente manipuladoras, no son felices, no pueden ser felices, pero tienen que estar vinculadas en la codependencia, relaciones tormentosas, Ajá, pero ¿no? hay una característica de los límites, fíjate, justamente creo yo que vienen de personas altamente consentidas, de personas o sea, porque ellos lo que no tienen es tolerancia a la frustración, Exactamente. justamente el No la límite no tolerancia a la la tienen. frustración. Entonces, y son manipuladores, ellos consiguen lo que quieren a costa de lo que sea, Sobre incluso de su vida. todo victimizándose. Ajá. Entonces, pudiéramos hablar que un niño emperador pudiera caer en este tipo de trastorno. También en un trastorno de la personalidad narcisista, por ejemplo, porque el niño se va a sentir superior al resto de los seres humanos, ¿no? Entonces, es con el que más se relacionan, ¿no? Con el narcisista. Sí, o sea, un niño narcisista es un niño emperador, es muy probable que si no se corrige pueda llegar a... Sí, pero acuérdense que también es un niño altamente intolerante a la frustración, entonces Que en el fondo es tenemos bastante vulnerable, ¿no? Sí, tenemos esa otra parte, que a la hora que, en la primera de cambios, cuando a un chico le guste una niña y la niña le diga no, ¿qué va a pasar con ese niño? Lo que Pues pasó agrede, ¿no? en Monterrey, ¿no? Que el novio mata a la novia porque la Violenta, novia le dijo sí. que no quería algo, ¿no? Ajá. Lo que hablábamos de la intolerancia nuevamente y pues en este caso ya llegar a Se este puede punto de convertir agresión. a violencia. O una bien violencia. tirarte al salón a patalear porque tu maestra... Que sería el mínimo de los Y casos. reportarte a la Sí. dirección, obviamente, Sí, también, por, sí. por negligente. Ajá. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en el estudio. La Universidad Autónoma de Nayarit es la institución pública más importante de educación media superior y superior del Estado, que satisface las necesidades educativas de sus estudiantes desde una perspectiva crítica, propositiva, plural e inclusiva, con un alto grado de compromiso social que favorece el desarrollo integral y sustentable de Nayarit, a través de la investigación científica y tecnológica, la docencia y la vinculación y extensión de sus servicios. Nuestra casa de estudios es capaz de incidir con responsabilidad en la formación de profesionales con calidad, que generan conocimiento vinculado al desarrollo social a través de sus diversas áreas, ciencias sociales y humanidades, económicas y administrativas, de la salud, básicas e ingeniería, biológicas, agropecuarias y pesqueras, y área de artes. Para brindar atención a estudiantes de nivel media superior, la UAM cuenta con 15 preparatorias distribuidas estratégicamente en toda la geografía del estado que reconoce la diversidad cultural del entorno y honran los principios de colaboración y valores de convivencia.
Los estudiantes son atendidos por 628 profesores en las preparatorias de Tepic, Santiago Ixcuintla, Acaponeta, Tecuala, Tuxpan, Ixtlán del Río, Compostela, Ahuacatlán, Villa Hidalgo, Valle de Banderas, Ruiz, San Blas, Puente de Camotlán y nivel técnico de la Escuela de Música en Jalisco. En el nivel superior, la universidad cuenta con 1,404 docentes que construyen el conocimiento en los campus de Ciudad de la Cultura en Tepic, Unidad Académica Norte en Acaponeta, Unidades Académicas Sur en Ixtlán del Río, Ahuacatlán y en el Centro Multidisciplinario de Bahía de Banderas. La oferta académica de educación superior comprende un total de 37 licenciaturas y 2 programas académicos de profesional asociado. En lo que respecta al posgrado, la UAM cuenta con 11 maestrías. 6 pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Derecho, Desarrollo Económico Local, Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo, Salud Pública, Ciencias Biológico-Agropecuarias y Maestría Interinstitucional en Agricultura Protegida, PNPC, CEP-CONACYT, 14 especialidades, una de ellas, la especialidad en ortodoncia con PNPC y 5 doctorados, de los cuales 2, gestión de las organizaciones y doctorado en ciencias biológico-agropecuarias, se encuentran incorporados al Padrón Nacional. Para contribuir al máximo desarrollo de la academia, la ciencia y la tecnología, en la universidad, en el Estado, a nivel nacional e internacional, la universidad cuenta con 441 profesores con perfil PRODEP, 434 profesores con maestría, 215 docentes con grado de doctor y 100 son miembros del Sistema Nacional de Investigación. En contribución a los objetivos institucionales, el Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología, CENIT 2, que se ubica en la Ciudad del Conocimiento, es un proyecto estratégico para atender las necesidades de servicios intensivos en conocimiento de las principales cadenas productivas de la entidad. Por su parte, la Coordinación de Asuntos Internacionales fomenta, administra y gestiona estrategias institucionales a favor de la internacionalización, como el Programa de Español para Extranjeros, Movilidad Internacional, el Programa de Lengua y Cultura Coreana en el Instituto Rey Sejong, el primero en México, y la enseñanza de idiomas y cultura de países como wixárika, italiano, portugués, inglés, ruso, chino mandarín, alemán, entre otros. La estructura orgánica de la universidad, compuesta por el Consejo General Universitario, con el órgano de fiscalización y control interno, rectoría, las unidades de innovación universitaria y de desarrollo institucional, comunicación social y la Secretaría General, que se integra por las Secretarías de Educación Media Superior, Docencia, Investigación y Posgrado, Vinculación y Extensión, Servicios Académicos, Finanzas y Administración, más el patrimonio de la máxima casa de estudios, integrado por aulas, laboratorios, bibliotecas, instalaciones deportivas, de arte y cultura, el patronato universitario y áreas comunes para la convivencia, generan a diario un escenario favorable para el puntual cumplimiento de la función social de la universidad. Educar y retribuir a la ciudadanía educación y servicios por su consideración en materia de impuestos. Ser parte de la Universidad Autónoma de Nayarit es ser parte de la historia. Por lo nuestro, a lo universal. Y justamente aquí tenemos a nuestros especialistas, pero tenemos una pregunta del público. Adelante. Recuerda tu nombre, por favor, y el programa académico al que perteneces. Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Melendres, de la carrera de Psicología, tercer semestre. Mi pregunta para los panelistas es, bueno, vivimos en una época de inmediatez en la que los padres a lo mejor ya no quieren repetir ciertos patrones con los hijos, y en este excesivo entregar amor se descuidan ciertas cuestiones que pueden generar este tipo de situaciones, ¿no?
Pero ahora, una vez que el padre ya se hizo responsable, digamos, ya tomó conciencia de esta situación, ¿de qué manera puede afrontarla de forma positiva con su hijo? Comenzar a trabajar con él. Ahí está la pregunta. ¿Quién desea responder? ¿Cómo puedes a un dictador Adelante. quitarle el poder? A ver. Es Bien. complejo. Sí, y yo creo que va a ser diferente dependiendo de la edad que tenga el niño. Si el niño tiene de 3 a 6 años es relativamente sencillo, pero si pasa de los 6 años, incluso si ya está en la adolescencia, ya Hay es revoluciones, ¿no? Para Es decir, derrocar. que la edad preferente para hacer estas correcciones sería en esta, la primera infancia. el bloque que son de los 3 a los 6 años. Sí. Para establecer los límites que ayudan, ¿no? a la estructura de una persona, digo, de una actitud favorable ante los límites también. Y eso se A mí aprende. lo dijo bien claro. ¿Cómo le quitas el poder a un dictador? Una revolución, ¿no? O sea, tienes que derrocarlo y para derrocarlo corre sangre. Sí. Pero Le ya, arrebatas el cetro y la pero ya que estamos en la adolescencia, por ejemplo, Sí. o sea, ya tenemos el problema, ya estamos más Ya avanzados. está formado. Ya está formado, pero puede haber un retroceso. Puede ser porque siempre está en tus manos el complacer o no, o el evitarle las gratificaciones inmediatas. Es decir, no entrar ya al juego manipulatorio que el niño o adolescente quiera tener contigo, porque ¿Y si ya se te puede conoce. corregir entonces? Se puede siempre, es más, un adulto que fue educado de esa forma, ya que no están sus padres y se da cuenta que no es funcional su estilo de vida y su personalidad, puede personalmente ir a terapia y entonces modificar ciertas estructuras con dificultades, porque insisto, cuando tú tienes el poder no lo vas a querer soltar. Así es. Entonces es muy complicado, pero no imposible, la voluntad. Y menos, por ejemplo, imagínate ya un adolescente, un joven que se ha estructurado estos rasgos y luego, por ejemplo, se vincula con una pareja que le cae pero de maravilla para fortalecer esos rasgos, ¿no? Una persona dependiente que a todo le dice que sí, que se deja manipular. Bueno, pues es miel en hojuela, ¿no? Así es, y justamente pues ya estamos en la recta final de este espacio de En el Estudio con este tema, pero una pregunta importante que me gustaría responder, porque más que dar conclusiones, me gustaría que diéramos una aportación importante para todos los padres que en estos momentos nos están viendo. ¿Qué clase de ser humano vamos a entregar a este mundo, a este planeta, si seguimos así? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer? Adelante, ¿quién empieza? Yo sugeriría que como padres y como personas, para empezar, creo que el amor cura todo, ¿no? Entonces, el amor mal enfocado es lo que nos llevó a este problema. Pero si tomo el amor y lo corrijo de alguna forma, es decir, puedo abrir mi corazón ante mi hijo de 10 años y decirle las cosas que están pasando. Yo creo como principal herramienta eso, ¿no? La comunicación, el amor visto desde una forma más funcional, para empezar. Después de eso, empoderarte tú como padre, saber que de ti depende la respuesta del hijo. El hijo no tiene voluntad propia necesariamente a la hora de la educación. O sea, tú deberías tener la capacidad de poner límites. Y para tú poder poner límites a los niños, tienes que ser capaz de ponértelos tú, ¿no? Saber cuál es la estructura, la jerarquía y respetarla. O sea, saber, yo soy el papá, yo le voy a decir cuándo y a qué hora, aunque el niño no quiera o no quiera. O aunque pierda yo popularidad ante el niño, porque a veces queremos ser amados. Entonces, como quiero ser amado, lo trato bonito para que... Entonces, empezar con eso. Y yo diría a la persona, al padre que está escuchando o viendo esto, que confíe. Yo creo que en el fondo tenemos una capacidad muy grande para hacer las cosas de forma que fluyan mejor. Es decir, todos sabemos realmente lo que debemos hacer. A veces no lo hacemos por miedo o a veces no lo hacemos porque consideramos, no nos tenemos confianza. Entonces es como, deja de sentirte culpable, confía en ti y ámate, ama a tu familia, ama al mundo, porque vas a dejarle un ser humano al mundo. Entonces ama al mundo y ama a ese niño que si no corriges, eventualmente no va a ser feliz, como decía, ¿no? Adelante. Bien, Marta. mira, cada etapa tiene un proceso, ¿sí? A mí tiene toda la razón en cuanto a que el amor lo hemos desviado hacia un camino a lo mejor más cómodo y más fácil.
Imagínate que tú llegas a las 6, 7 de la noche a tu casa, cansada, trabajaste todo el día, y luego el niño empieza a hacer un berrinche porque quiere esto, hacer un berrinche porque quiere el otro, y tú no traes humor de escuchar berrinches. Entonces empiezas a dárselo, que tanto es tantito que lloro poquito, y le empiezas a dar todas las cosas. Creo yo que ese amor que dice a mí lo vamos a enfocar en es adecuado que se la dé en este momento por el sistema, por la forma en que me lo está pidiendo, porque quiero una galleta y ya viene la hora de cenar y prefiero mejor que cene algo nutritivo a una galleta o unas papitas, sí, porque ahorita quiero las papitas, quiero ir a la tienda y quiero papitas. ¿Sí? O sea, tenemos que ser coherentes con nosotros y tener reglas sanas. ¿A qué hora se desayuna? ¿A qué hora se come? ¿Qué se desayuna? ¿Qué se come? ¿Qué se cena? ¿Sí? ¿A qué hora se hace la comida? Los niños necesitan rutinas y esas rutinas me van a permitir a mí como mamá, ¿sí?, poner límites. Estás fuera de tu rutina, regresas a tu rutina y así es como vamos creando esa estructura que todos nosotros tenemos. A ti te pusieron límites, ¿sí? Si no, no estarías aquí sentadita. También Adelante, obedeciendo las normas del programa, que por cierto ya los tiempos se nos están yendo. Rapidísimo, bueno, adelante. sí, efectivamente, una cosa es el amor y otra cosa es la sobreprotección, no es lo mismo. Entonces creo que además el ejercicio de la autoridad y el compromiso de establecer límites es una función de los padres ineludible e insustituible, ¿no? Bueno, de quien cuida. Entonces, yo creo que nuestra tendencia también es educar en el sometimiento cuando bien nos va, y no en esa capacidad de que el niño vaya también asumiendo responsabilidades, tomando decisiones, porque al final, pues no siempre vamos a estar ahí. Yo creo que el mejor reconocimiento para un buen padre y una madre es lograr que un hijo pueda tener el criterio, la madurez, la capacidad para prescindir del papá y la mamá, ¿no? Para ser autosuficiente. Entonces, bueno, creo que esa sería una buena recomendación. Eduquemos también en la capacidad de tomar decisiones de los hijos, de madurar la voluntad y asumir la responsabilidad de poner los límites oportunamente, ¿no? Y la sobreprotección creo que es de lo que más puede dañar en el desarrollo de la personalidad. Así es, pues ahí están sus conclusiones y efectivamente lo ideal también aquí es, ya detectamos el problema, acercarnos con los especialistas, porque al final del día tenemos que pensar en esto que yo les decía, qué tipo de ser humano es el que queremos dejar en este planeta, pero sobre todo que sea humano, porque con este tipo de situaciones pues se está perdiendo esta empatía, esta solidaridad, esta parte que nos hace justamente humanos y sensibles ante los demás. Entonces, bueno, es importante retomar todo esto y por supuesto acercarse a los especialistas. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron este día. Por supuesto, Marta Gil, muchísimas gracias, docente también de aquí de la UAN, también Aimé, psicoterapeuta y también docente, y por supuesto usted que es una maravilla y que por supuesto se encuentra ahí en el DIF trabajando justamente con esta parte que son los padres, esta parte tan importante, y por supuesto también a nuestro auditorio que esta tarde nos acompañó, y a usted también por el favor de su atención. Esto fue En el Estudio. Hasta la próxima. Thank you.